La República Dominicana evidencia una realidad que debe llamar a preocupación. Es el incremento de los gastos administrativos de los gobiernos y el número de trabajadores del sector público. La tendencia con el paso de los años ha sido creciente, por lo que cada vez más personas dependen económicamente, de forma directa o indirecta, de los fondos públicos. Vivimos en un país en el que siempre a los gobiernos les faltan recursos financieros para cumplir con los compromisos del Estado ante demandas sociales acumuladas en la historia, por lo que se cuestiona siempre la eficiencia y eficacia del gasto público. Paralelamente, muchas entidades gubernamentales se quejan con las asignaciones presupuestarias que les tocan, debido a que esto les impide, dicen, emprender acciones y completar las ejecutorias que llevan en curso. Los recursos del Estado, aunque vastos, son finitos y limitados, por lo que a mayor cantidad de gastos administrativos del gobierno son los mismos ciudadanos quienes deben financiar la dinámica, ya que los impuestos recaen en última instancia sobre estos. Hablemos de cuál es el costo de administrar el Estado. Los impuestos que pagan los contribuyentes y las empresas privadas al Estado son usados por este para cubrir el gasto público, que no siempre prioriza las necesidades de los ciudadanos o bien no siempre es suficiente. Porque estamos muy inconformes con lo que el Estado nos da. Y de alguna manera por eso es que el ciudadano está dispuesto a darle poco al Estado, porque siente que recibe poco. Y como que se ha conformado y se ha creado un vínculo social en la cual el ciudadano dice, bueno, para lo que me van a suministrar, pues cualquier cosa que yo aporte mucho. Y se conforma con los pocos que el Estado puede proveerle, siempre que no pretenda cobrarle mucho. Los fondos provenientes del pago de los impuestos tienen como objetivo proveer de recursos al Estado para asegurar el desarrollo de una política fiscal que permita cubrir el gasto público y la inversión en programas sociales como educación, salud y vivienda. Es una brecha y lo ha sido siempre, lamentablemente. Es el pago de favores. Por eso tenemos que buscar la manera de cambiar un poco el sistema, de que quienes son los candidatos a diputados y a senadores, por ejemplo, y a alcaldes y a regidores, son los que tienen más posibilidades económicas. Ese sistema vamos a tener que buscar la manera de cambiarlo, porque eso es lo que trae consigo también ese pago de favores y de compras de dignidades de la gente más empobrecida. En el 2022, el gobierno central gastó 1.173.000 millones de pesos que se distribuyeron de la siguiente manera. El 45% fue a servicios sociales, lo que se tradujo en más de 527.000 millones de pesos, un 20.8% en servicios económicos, que superó los 243.000 millones de pesos. En el caso de los pagos de intereses a la deuda pública, el Estado gastó más del 17.7% del dinero que manejó. Esta cifra asciende a los 207.000 millones. En el caso de servicios generales, el gasto fue de 16%, superando los 187.000 millones de pesos. Y por último, en el caso de protección al medio ambiente, se utilizó el 0.7%, menos de 7.700 millones de pesos. Estas son de las cosas increíbles y que uno no entiende cómo es posible que eso esté sucediendo y que haya sucedido y que sigue sucediendo de alguna manera. Y eso se le debe a ese sistema político clientelar que tenemos. Por décadas el Estado dominicano ha tenido un resultado fiscal deficitario. El 2023 no es la excepción. Desde el año 2000, las finanzas públicas del gobierno central han sido deficitarias, con la única excepción del año 2007. El presidente Leonel Fernández, que era el presidente en ese tiempo, engañó a la comunidad internacional. ¿Por qué?
porque el compromiso que se hizo fue de gastar más coyunturalmente en esas circunstancias, pero con el compromiso de que ya a partir del año siguiente había que ajustar, eliminar el déficit y generar superávit. Pero el gobierno lo que hizo fue que después que le cogió el gustico, como decimos, siguió gastando y ya eso se hizo algo muy difícil de corregir. Se ha tornado costumbre en el manejo de las finanzas públicas ejecutar un gasto superior a los ingresos fiscales, práctica que se acentuó a partir del 2008 y se ha convertido en la norma de la política fiscal. Tú no tienes la cantidad de ingresos suficientes en términos de impuestos, por ejemplo, para solventar los gastos del Estado. ¿Ok? Y estamos hablando que cada vez más tú tienes un aumento en lo que son los gastos del Estado, no solamente por el tema de la inflación, sino también por el aumento en la cantidad de gente que trabaja en el Estado, vive del Estado. Y obviamente nosotros tenemos alrededor de 10 años ya con déficits fiscales permanentes. A modo de explicación, este 2023 el gobierno tiene presupuestado destinar en gastos 1.247.000 millones de pesos y en aplicaciones financieras 155.000 millones, lo que se traduce en un presupuesto que ronda el 1.400.000 millones de pesos. El financiamiento es necesario, ya que los gastos y la aplicación financiera superan los ingresos programados para 2023, que son 980.000 millones correspondientes a ingresos fiscales de la Dirección de Impuestos Internos y Aduanas, 58.000 millones por tesorería, 1.500 millones por donaciones y 363.000 millones de financiamiento. ¿Pero de dónde vendrían estos? $199.325 millones de pesos son de bonos globales. 91.339 millones de pesos serán obtenidos del financiamiento doméstico. 49.813 millones serán de préstamos de apoyo presupuestario con organismos multilaterales y bilaterales. Y por último, 22.780 millones serán de préstamos para proyectos de inversión. República Dominicana podríamos terminar este año, todos estos años hemos terminado con déficit de cerca de un 3% del producto. Eso es mucho para lo que uno esperaría. Y es posible que en determinadas circunstancias llegue a más. Es posible que este año termine siendo más. De acuerdo con datos de transparencia fiscal, los financiamientos a través de fuentes y aplicaciones financieras se han comportado de la siguiente manera en los últimos años. Entre 2014 y 2015, el Estado obtuvo 779.291 millones a través de financiamiento. Para los próximos 2 años, la cantidad descenderá a 554.982 millones de pesos. Luego, para 2018 a 2019 hubo un aumento de 728.499 millones de pesos. Entre 2020 y 2021, tomando en cuenta que fueron años de pandemia, el Estado solicitó préstamos ascendentes a la suma de 1.098.000 millones de pesos. Por último, entre el 2022 y lo que lleva del 2023, la cantidad supera los 573.362 millones de pesos. Un déficit se corrige o cobrando más o gastando menos. Y cualquiera de esas cosas tiene implicaciones económicas, políticas y sociales que muchas veces los gobiernos no quieren afrontar. Obviamente eso en algún momento tenemos que ver una solución, porque el que mantiene déficit está permanentemente endeudándose y eso es algo con lo que se puede convivir mientras encuentre quien le preste y mientras encuentre quien le preste en condiciones razonablemente suaves, como ha ocurrido aquí por décadas. Ya no están así. Después de la inversión en educación, que es la más alta y representa un 22% de los gastos, equivalente a 276.271 millones de pesos por cada 100 pesos que ingresan al Estado dominicano,
más de 20 se destinan al pago de intereses de deuda pública. En números, este año serían más de 253.545 millones de pesos, una cifra semejante a lo que se destina en educación. ¿Para qué tú necesitas un Ministerio de la Juventud? ¿Para qué tú necesitas un Ministerio de la Mujer? Porque todos los ministerios dan servicio a todo el mundo, independientemente si es mujer, si es joven, si es niño. Cuando tú vas a salud pública, a un hospital, a ti te atienden como niño, como joven, como adulto, como viejo. Entonces, esos presupuestos son presupuestos que no aportan absolutamente nada porque no hay forma de sacar un resultado. Esa, junto a la numerosa nómina, es una de las críticas que se le hacen periodo tras periodo al gobierno dominicano. Y es que, de acuerdo con expertos, definitivamente el gasto administrativo está ligado a la numerosa cantidad de organismos gubernamentales. El gobierno dominicano tiene 333 organismos que se distribuyen entre los 4 poderes. En primer lugar, el Poder Legislativo, Senado y Cámara de Diputados. En segundo, Poder Judicial, conformado por el Consejo del Poder Judicial, las Direcciones de Mensura Catastral y Registro de Títulos, Oficina Nacional de Defensa Pública y Suprema Corte de Justicia. En tercer lugar están los organismos constitucionales extrapoder o con autonomía reforzada, que son el Banco Central, Cámara de Cuentas, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensor del Pueblo, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral. En cuarto lugar, el Poder Ejecutivo, con 25 ministerios, 38 consejos, comisiones y comités, 131 direcciones generales, 2 organismos descentralizados territorialmente, 101 organismos con personalidad jurídica. También están los organismos descentralizados territorialmente, que son 158 ayuntamientos locales y 253 distritos municipales. Que tú tienes una cantidad de instituciones que de alguna manera o no hacen nada o hacen lo mismo. Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Yo no sé para qué sirve eso. Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Municipal. Tampoco sé para qué sirve eso. Y tú vas una a una, y fácilmente tú tienes ahí que puedes reducir un 30% de lo que es el tamaño del Estado. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es político, porque esos son puestos de trabajo. Nosotros tenemos más municipios y más provincias que cualquier país desarrollado. Parecería ser como que se reparten el país en pedacitos para sacarles beneficio. Este 2023 el gobierno central tiene presupuestado gastar 1.031 millones de pesos por concepto de pago de viáticos, es decir, los pagos que reciben los servidores públicos para cubrir necesidades diarias de alimentación y hospedaje cuando realicen labores oficiales fuera de su lugar habitual de trabajo y fuera de los límites de la zona metropolitana de su trabajo o fuera del Gran Santo Domingo. Los más de 1.000 millones se distribuirán de la siguiente manera: 869 millones de pesos para viáticos dentro del país. Por otro lado, los viáticos que se entregarán fuera del país ascienden a los 161 millones de pesos. Otros viáticos se destinarán en al menos 150.000 pesos. El presupuesto dominicano, el 83% se lo lleva el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí sí yo te diría que es muy alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que toda la administración pública te está costando más del 80% de tus ingresos. De acuerdo a datos de Transparencia Fiscal, el gobierno central tiene presupuestado gastar 87.297 millones de pesos en contrataciones de servicios, de los cuales 7.211 estarían destinados al pago de servicios básicos. Esto, a modo de descripción, sería lo siguiente. En servicios de radiocomunicación gastará más de 13 millones de pesos. En el caso de servicios telefónicos a larga distancia, el monto supera los 69 millones de pesos. Por concepto de facturas en teléfonos locales, el gobierno presupuesta gastar en 2023 1.724 millones de pesos. Fax y correo
serían 16 millones de pesos. En el caso de los pagos por concepto de Internet y televisión por cable, el gobierno presupuestó gastar 1.233 millones de pesos. Para el pago de electricidad no cortable y energía eléctrica, el monto a gastar supera los 4.422 millones de pesos. En el caso de agua, el gasto supera los 189 millones. Por otro lado, por concepto de recolección de residuos, desembolsará 38 millones de pesos. Mira, de que las instituciones públicas podrían economizar en términos de consumo de combustible, sí podrían, y se puede mejorar muchísimo, se puede restringir muchísimo. Pero igual aplica para la sociedad dominicana en general. Este es un país donde nos hemos acostumbrado a andar en jipetas y no hay un funcionario público que quiera andar en un vehículo que no sea un jipetón. Por otro lado, la gran cantidad que se destina año tras año para la compra de combustible ha sido uno de los rubros más observados. En el 2023, el gobierno gastará en lubricantes y combustibles 6.874 millones de pesos. Más allá del monto, ¿qué valor tiene esta cifra? Significa que este 2023 el Estado prevé gastar más en la compra de combustible que en los 5.800 millones que se invirtió en la provincia de Independencia en el 2022, más de los 3.780 millones que se invirtió en el destino para proyectos de la ciudad de Santiago, el doble de lo que se empleó en proyectos de inversión en el Distrito Nacional, y una gran lista de etcéteras. Los mayores gastos del Estado en este rubro serán para la compra de gasoil y gasolina, que son 2.863 millones y 3.616 millones de manera respectiva. Eso es parte de una cultura que se ha venido entronizando. No siempre fue así. No siempre fue así. Sino que es algo que ha venido ocurriendo y con ciertas disposiciones gubernamentales se podría mejorar, pero es ya parte de una cultura. Y es una cultura que no solo aplica a la administración pública, aplica prácticamente al desenvolvimiento normal de la clase media y de gran parte de la población dominicana. A esta lista se suman los 281 millones de pesos que el gobierno prevé gastar en 2023 en fumigación, lavandería, limpieza e higiene. Nosotros tenemos esperanza de que podamos ir cambiando poco a poco y que se vayan haciendo las inversiones donde tienen que hacerse y priorizando las inversiones. Es una esperanza, pero no podemos cansarnos y hay que seguir luchando contra la corrupción, contra la impunidad, luchando por la democracia y por fortalecer las instituciones del Estado. La calidad del gasto en República Dominicana es una de las tantas tareas pendientes que tiene la administración pública. Para el economista Franklin Vázquez, no se puede hablar de calidad en las gestiones anteriores al 2020 porque, según dice, no había controles. El nivel de corrupción que hubo en los dos periodos anteriores, tú no puedes hablar de calidad del gasto, porque cuando se roba no hay calidad del gasto. Calidad del gasto, yo te puedo decir, en estos 2 años ha habido una mejora en la calidad del gasto. La eficiencia y eficacia del gasto público se puede medir cuando un ciudadano visita un hospital, cuando un joven termina la escuela, con la producción de bienes y servicios para la ciudadanía. Por ello, la respuesta la tiene la gente. Tras la pausa. Hay un desorden grande dentro del INAVIE, no de ahora, vuelvo y te repito. Esto es viejo y ahora está peor.